Paco Roca, os hablo desde Valencia, desde España. Un saludo a toda la gente del sótano. Y quería hablaros de mi último cómic, que se llama Regreso al Edén. Es una historia que trata sobre mi madre. Y bueno, yo creo que todas las historias de alguna manera están unidas unas con otras, ¿no? Y quizás el punto de partida para hacer esta historia vendría pues con la casa. La casa la hice porque, bueno, mi padre acababa de fallecer. Y para mí hacer un cómic es la forma que tengo de reflexionar sobre un tema que me parece interesante. Y desde luego, pues bueno, el momento que estaba viviendo pues con mi padre que acaba de morir, mi primera niña que acababa de nacer, digamos que, bueno, que para poner en orden todas esas cosas necesitaba hacer un cómic. Y cuando me puse a hacerlo, pues bueno, me di cuenta de lo poco que sabía de mi padre. Nunca le pregunté determinadas cosas y bueno, y había muchísimas lagunas sobre su historia que no supe. Y me di cuenta de que jamás las sabría, ¿no? De su propia boca. Así que no quise que me pasase lo mismo con mi madre y en cuanto tuve oportunidad, pues bueno, empecé a grabarle entrevistas a lo largo del tiempo. En primer lugar, sin ninguna intención de hacer un cómic, simplemente por mantener esa memoria para que pues, su vida, sus experiencias no se perdiesen. Pero es verdad que cuando empezó a hablarme y a contarme determinadas cosas, sí que empecé a darle vueltas a que se podía contar una historia con todo esto, ¿no? Y en especial cuando me hablaba de su madre. La madre de mi madre, pues bueno, murió cuando ella era muy joven. Pues estamos hablando de los años 40 en España, ¿no? En plena posguerra. Y si lo pienso, pues bueno, ahora mi madre tiene 89 años, así que prácticamente toda su vida la ha vivido sin su madre y sin embargo sigue muy presente a diario en su vida y en sus recuerdos, ¿no? Lo que sí que me contaba es que, bueno, que a veces le entristecía pues el recordar a su madre, pero no recordar su cara. Y me hablaba de una fotografía, que es la única fotografía que mi madre tiene con su madre, por lo que os contaba, porque bueno, porque su madre murió cuando ella era muy joven y en plena posguerra española y una familia humilde, como era la de mi madre, pues el poco dinero que tenían no se la gastaba en hacerse fotografías. Y esa foto sí que cuando me lo comentó mi madre la recordé perfectamente porque bueno, porque siempre ha estado durante toda la vida, había estado debajo del cristal de la mesita de noche, que es ese lugar preciado donde las personas mayores guardan sus fotos más queridas. Y es esta fotografía que tengo aquí, una fotografía muy pequeña y que representa, capta un día en la playa de Valencia, pues a mediados de los años 40. La verdad es que, bueno, la fotografía no tiene nada de especial, ¿no? Es parte de la familia de mi madre. Mi madre es la que está, bueno, en medio ahí, en medio de esa mesa. Y como digo, pues bueno, es una fotografía que no tiene nada de especial, ¿no? Pero para mi madre tiene un gran valor sentimental, ¿no? Es su foto más querida. Y pensé que, bueno, que a través de esta fotografía podía contar toda una historia, ¿no? Intentando, yo creo que cumplir un sueño que todos hemos tenido en alguna ocasión, ¿no? El poder meternos dentro de una fotografía de este tipo, ¿no? Una fotografía antigua de personas que para nosotros son conocidas, ¿no? Entrar dentro de esa fotografía y saber de qué estaban hablando, mirar fuera del encuadre, ¿no? Comprender un poco más todo lo que había, ¿no? La conversación, qué estaban comiendo en ese momento, todo ese tipo de cosas. Y me parecía, bueno, un buen ejercicio, ¿no? Pues a partir, como digo, de esta fotografía, intentar comprender, pues bueno, cómo era toda, no solamente la familia de mi madre, sino intentar también comprender pues casi que toda una época, ¿no? Poder entrar dentro y empezar a construir lo que fue un periodo triste en la historia de España, ¿no? Toda esa posguerra, ¿no? En la que había una miseria prácticamente sin precedentes y en la que las familias se convirtieron en el núcleo necesario para poder subsistir, ¿no? En una sociedad en la que la dictadura pues bueno, estaba más preocupada por la represión ideológica que por ayudar a esa inmensidad de gente que vivía en la miseria.
Y en el caso, pues bueno, de la familia de mi madre, además, bueno, en la que era una familia en cierta manera destructurada, en la que, bueno, en la que eran bastante egoístas, cada uno iba por su lado, pues bueno, para ella fue una época difícil. Esta historia también me servía un poco para, pues bueno, en realidad para poner voz a lo que es la normalidad, ¿no? Cuando estaba haciendo esta historia, en muchos momentos dudaba, porque, bueno, porque no tiene ninguna épica esta historia, pero es que en realidad, si lo pensamos, el 99% de las vidas no tienen una gran épica más que sobrevivir. La historia de mi madre no es la historia de una luchadora que se enfrentó al sistema, no es la historia de una mujer que luchó por las libertades y que consiguió que las mujeres viviesen mejor en ese momento. Mi madre posiblemente nunca saldría en los libros de historia, nunca sería portada de los periódicos. Pero eso es lo que al final me pareció interesante, ¿no? Que está bien hablar de esas grandes mujeres o grandes hombres de la historia, pero al fin de cuentas son la excepción, ¿no? Y sin embargo, pues ese otro 99% de la gente, yo creo que también es digna de aparecer y de ser protagonista, ¿no? De las historias. Está claro bueno, que nunca aparecerán en los libros de historias que hablan de los grandes acontecimientos, pero yo creo que los libros de ficción, los cómics, las novelas, las películas, yo creo que nos dan la posibilidad de que podamos empatizar con toda esta gente, ¿no? Que en el fondo enseguida nos sentimos identificados por su lucha diaria y más, imagino que entre, bueno, entre los lectores españoles y posiblemente también entre vosotros, que estáis al otro lado del Atlántico, también habéis pasado, o vuestras familias han pasado, pues momentos muy similares a la posguerra en España, ¿no? Y al final, pues bueno, esa miseria, esa falta de libertades, esa lucha también de las mujeres, ¿no? Por encontrar un lugar en la sociedad, yo creo que es similar, ¿no? Mi madre, como muchísimas mujeres de esa época, fue analfabeta y a día de hoy lo sigue siendo. No sabe escribir y, bueno, y leer le cuesta muchísimo, pero es que así las educaba, ¿no? Seguramente pues a determinadas mujeres de un estrato social diferente pudieron tener una enseñanza, pero desde luego esa clase humilde a la que pertenecía mi madre jamás lo pudieron, no pudieron estudiar, ¿no? Si alguien tenía que quedarse sin estudiar eran las mujeres, ¿no? ¿Para qué iban a estudiar si sus vidas ya estaban programadas? En estas entrevistas que le hice a mi madre, también aproveché pues para grabar a otras mujeres, también ¿no? ya de 80 años de mi familia, y hubo una pregunta que para mí era algo normal, ¿no? Les preguntaba que ellas de pequeñas qué querían ser, ¿no? Cuál era la profesión en la que se veían trabajando en un futuro, o por lo menos cuál era su ilusión, ¿no? De trabajar en el futuro, ¿no? Y vamos, se miraron entre ellas y se rieron, ¿no? Porque era algo que no les cabía en la cabeza, ¿no? El que pudiesen plantearse siquiera que podían elegir cómo sería su vida en un futuro, ¿no? Su vida estaba ya programada en cuanto nacía, ¿no? Siendo mujer y siendo de ese estrato social, estaba claro que iban a ser, bueno, madres, llevar una familia y amas de casa, o sea, no les cabía otra, ¿no? Y si tenían que aprender algo, pues bueno, aprendían a coser o a sus labores, pero nada más, ¿no? Y en cierta manera sí que notabas una frustración, ¿no? Cuando les hacías esta pregunta. En primer lugar, porque, bueno, porque no tenían ni tan siquiera esa opción de elegir. Y segundo, porque sí, porque ahora, ya pasada gran parte de sus vidas y mirando para atrás, sí que hay muchas cosas que les hubiese gustado hacer y que no hicieron. Entonces también intentaba mostrar pues esa frustración, ¿no? Como digo, de las mujeres y también del relato oral, ¿no? Que iba pasando de madres a hijas mientras hacían esas tareas, ¿no? Mi madre, pues bueno, como digo, vivió muy pocos años con su madre, pero la recuerda con muchísimo cariño, ¿no? Y recuerda pues cómo la educó con historias fantasiosas que si mi madre o mi abuela hubiesen sabido escribir, pues posiblemente hubiesen sido novelistas, ¿no? De novela
de realismo mágico o algo así, porque, bueno, porque eran historias, bueno, su manera de comprender el mundo, ¿no? Una mezcla de religión, una mezcla de leyendas y una mezcla del cine que veían en la época, que en España al menos era la única forma que tenían de evasión. Así que la fantasía, pues bueno, es también un pilar importante dentro de esta historia. Y bueno, podría pasarme aquí hablando de Regreso al Edén, bueno, todo el día. Pero bueno, espero que lo podáis leer, lo podáis disfrutar y seguramente encontraréis muchos puntos de conexión con vuestra familia y con vuestro pasado, ¿no? Y ojalá quizás también con esa necesidad de que no se pierda, ¿no? De intentar mantener el testimonio familiar, ¿no? Que me parece que es algo bonito, que siempre se aprende y siempre nos dice mucho de nosotros mismos, ¿no? Al final yo creo que hago este tipo de historias por un tema egoísta, ¿no? Porque, bueno, porque quiero saber más sobre mí mismo, ¿no? Y me parece que la mejor forma de conocer quién soy, pues es mirar para atrás. Así que nada, pues un gran saludo al sótano y a todos vosotros y espero que os guste Regreso al Edén, que bueno, lo ha editado Astiberri y que bueno, y que ahora está al otro lado del Atlántico y que espero que lo podáis disfrutar.